Hola, ¿qué tal? Nuestro video de hoy es acerca del modelo del usuario y la metodología centrada en el usuario. Dentro del modelo o modelado del usuario vamos a hablar cuáles existen y en qué consiste cada uno de los modelos. Vamos a iniciar por entender qué es el modelo o modelado de usuario. El modelado de usuario es un proceso mediante el cual una máquina adquiere un conocimiento sobre el usuario que la maneja. De esta forma, el servicio o funcionalidad que le aporta es de una personalización mucho mayor y se adapta a su comportamiento, gustos, intereses, entre otras cosas. Esta adquisición de conocimiento le permite entender a la máquina cuáles son los intereses de esta persona y de esta manera predecir en cierta medida el comportamiento que va a tener el usuario. Como ejemplo de un modelado de usuario es el uso de las páginas web. En estas la información se suele obtener mediante las cookies, que pues son mini programas que guardan registros sobre la actividad de los usuarios en la misma página web en la que se encuentra navegando. Con toda la información que recopilan estas cookies, la máquina es capaz de definir un perfil de actuación. Por ejemplo, empresas como Amazon emplean esta información para hacer sugerencias sobre productos a los usuarios, pero pues no es solo Amazon. Agencias de viaje, de renting, localizadores de hostales u hoteles también emplean este tipo de tecnología, puesto que en última instancia lo que se consigue es ofrecer productos personalizados a los usuarios de manera automática. Esto sin la necesidad de que se realice o se llene un cuestionario o que le tengan que preguntar directamente al usuario que desea. Se basa en su historial de búsquedas, intereses o algo con lo que ya se está relacionando el usuario comúnmente. Según la forma de analizar la información obtenida, pues existen varios patrones de modelos de usuario, de los cuales vamos a hablar a continuación. Y aunque en general es muy común encontrar la combinación de los mismos, vamos a hablar de cada uno de ellos por separado. Primero tenemos el modelo de usuarios estático. Son el tipo de modelado más básico. Una vez que los datos principales han sido recopilados, normalmente no cambian, es decir, de ahí su nombre, pues son estáticos. Los cambios en las preferencias de los usuarios no son registrados. Se queda con el primer registro que recopilaron en cuanto a los datos principales y en general no se aplican algoritmos de aprendizaje para poder alterar este modelo. Por otro lado, pasamos al modelo de usuarios dinámico. En este encontramos que los modelos de usuario permiten una representación de los usuarios más actualizada. Destacamos el hecho de que presenta los cambios en sus intereses, su proceso de aprendizaje o sus interacciones con el sistema, y todos estos datos son registrados y ejercen influencia sobre los modelos del usuario. Estos modelos pueden ser actualizados y tienen en cuenta las necesidades y objetivo del usuario al que siguen. Para el modelo de usuarios basado en estereotipos, podemos resaltar cómo están basados en estadísticas demográficas. En este, los usuarios son clasificados en diferentes estereotipos o tópicos, basados a su vez en la información recopilada. Esta no solo de este usuario, sino puede asociarse con la información de otros usuarios. Entonces el sistema se adapta a un estereotipo. De esta manera, la aplicación puede adaptarse al usuario aunque no haya datos sobre un área concreta. Esto es así, porque los estudios demográficos han demostrado que otros usuarios englobados en el mismo estereotipo poseen características muy semejantes. Como consecuencia, los modelos basados en estereotipo se centran principalmente en estadísticas y no toman en cuenta en sí los atributos personales que podrían o no encajar en el estereotipo. Sin embargo,
permiten hacer una predicción sobre el usuario aunque haya poca información del mismo. Por último tenemos el modelo de usuario altamente adaptativo. En este modelo se intenta representar a un usuario particular y por lo tanto permite una gran adaptación al sistema. A diferencia de los modelos basados en estereotipos, no se basan en estadísticas demográficas, sino que intentan encontrar una solución específica para cada uno de los usuarios. A pesar de que los usuarios pueden obtener un gran beneficio de estos sistemas, la desventaja de estos es que este tipo de modelos requieren recopilar una gran cantidad de información primero del usuario para después poder hacer un sistema que se adapte al usuario en sí. Ahora hablaremos un poco acerca de la metodología centrada en el usuario. El diseño centrado en el usuario es un proceso de diseño iterativo, en el que los diseñadores se centran en los usuarios y en sus necesidades a lo largo del proceso de diseño. Se apoyan en una variedad de técnicas de investigación y diseño para crear productos altamente utilizables y accesibles. En general, cada interacción en el enfoque de diseño centrado en el usuario implica 4 fases distintas. Como la palabra lo indica, interacción implica repetir varias veces un proceso con la intención de alcanzar el objetivo deseado. A partir de aquí, el equipo de diseño puede realizar más interacciones en estas 4 fases hasta que los resultados de la evaluación sean satisfactorios. La fase número 1 consiste en entender el contexto del usuario. Los diseñadores tratan de comprender el contexto en el que los usuarios usan un sistema, el ámbito en el que se desenvuelven, el entorno al que pertenecen, entre otras, para así poder darle un fin adecuado al sistema que se está desarrollando. Posteriormente entra en la fase 2. En esta se requiere especificar los requerimientos del usuario. Esta consiste en identificar y especificar los requisitos del usuario, es decir, lo que el usuario está solicitando que el sistema realice. Con esto pasamos a la fase 3, el diseño de soluciones. En esta fase, los diseñadores desarrollan soluciones específicas a las necesidades del usuario, abarcando los requerimientos y tratando de adaptarlos al entorno del usuario. Por último, contamos con la fase número 4, la evaluación de resultados. En esta etapa se evalúan los resultados según el contexto y los requisitos de los usuarios, con la finalidad de verificar qué tan bien se están desempeñando en el diseño, es decir, se visualiza qué tanto se acercó al nivel que coincide con los requerimientos específicos de los usuarios y si el sistema satisface las necesidades más relevantes y necesarias.